Paco Abundis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Leonardo? Qué gusto. Oye, hay quien mide el humor social, ¿verdad? Así es. ¿Y eso es algo científicamente comprobable? ¿O es una aproximación? Es como de... Siempre digamos, el mundo... los pintores dirían impresionismo. Siempre el mundo de las percepciones está compuesto de indicadores que a veces son índices, digamos, que tienen más de una variable. Yo creo que las mejores mediciones tienen más de una variable o es un compuesto de variables. Yo creo que para buena parte de lo que estamos reportando en el caso del presidente, nos estamos fijando en un solo dato, que es el de la aprobación presidencial. Y no necesariamente es el mejor dato para medir el ánimo social o para ver qué está pasando allá afuera. Hay otros indicadores alrededor que creo que pueden ser tanto más relevantes que la aprobación presidencial. Te doy 2 o 3 ejemplos. La pregunta de si lleva, si tiene las riendas del país, si está manejando el país, en estado de ánimo, si vamos por camino correcto, camino equivocado. Son preguntas que tiene Gallup desde los 30 más o menos del siglo pasado ya. Y en México tienen relativamente poco tiempo, pero todos estos indicadores sí se están moviendo, Leonardo, y creo que cometemos el error de no reportarlos frecuentemente. Y estos casos como la niña Fátima, yo estoy muy triste y veo que la mayor parte de los compatriotas que se metan así con una niña, o sea, estos tipo de cosas te pueden cambiar el estado de ánimo de un país. Yo creo que sí te impacta, es solo que, digo, los niveles de atención casi te puedo apostar que deben estar arriba del 90%, ¿no? O sea, la gente está en el tema, se siente muy afectada por que creo que varios lo ponemos en términos personales y nadie da crédito que eso pueda haber pasado, pero creo que te habla también de, pues ya lo decía aquí el profesor Quintanilla, el maestro Quintanilla, te habla mucho más de la sociedad que probablemente las capacidades de Estado, habla de ambas, pero yo creo que sí debemos de hacer una reflexión en términos sociales de cómo esto nos puede estar pasando como sociedad, y te doy varios indicadores. Por ejemplo, ¿no? ¿Hasta dónde estamos conscientes de que el feminicidio o la violencia contra la mujer debe ser castigado? En indicadores de pena de muerte, la gente está dispuesto a que se aplique más a violadores que a homicidas, para darte una idea indigna más, ¿no? Para darte un indicador. Lo que sacó INEGI... Me imagino que violar a una niña ya debe ser... ¿no? De hecho, en varios diagnósticos carcelarios, quien se la pasa pero en la cárcel son los pedófilos, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay un enojo social que se refleja. Es una abominación, ¿no? Pero hechos también medidos por INEGI en su última medición sobre percepción de seguridad, como que 1 de cada 3 mujeres en este país haya sido acosada, o que la mitad de las mujeres en esta ciudad haya sido acosada, que son los indicadores que por primera vez INEGI lo está midiendo. Creo que son indicadores que tenemos que poner atención porque va más allá de las capacidades de Estado. Nos perturba y nos incomoda, es una especie de epidemia, ¿no? Así es. Ahí está la universidad, que de pronto vio cómo pues una oleada de indignación crecía desde sus aulas, pero ahí están los datos del transporte público, y como tú dices, INEGI empieza a medir ese acoso y vemos que no es una cuestión que ocurra ya en una esquina. Entonces, ¿no? Es una cosa bastante general. Creo que la reflexión debería ir en 2 sentidos. Sí, las capacidades de Estado, sí, las capacidades de gobierno, pero ese es exactamente el tema. Porque digo, en este caso ves la historia de la familia y es trágica, el padre, la madre, la niña. A mí me sigue indignando mucho la institucional. O sea, que tú tengas un tejido institucional que sea incapaz de prever o de atender a una niña, es decir, una persona en estado absolutamente vulnerable. De indefensión. Pues es como si la dejaras en el Amazonas, mi querido amigo. Sí, la dejas. Lo mismo da, ¿no? Esta es una selva urbana, ¿no? Sí, yo creo que es ahí donde digamos, tenemos que hablar de las instituciones, de sus capacidades, pero tenemos que hablar de nosotros. Y tenemos que hablar de nosotros. Pero a nosotros no nos gusta hablar de nosotros, ¿no? Y yo creo que tenemos que hacerlo. Y a veces ver esos números de frente, por fuerte que sea, por duro que sea, hay que verlos. Hay que ver qué están reflejando de nosotros. Porque un evento de esta naturaleza... Te lo pregunto porque al mismo tiempo está todo esto de la satisfacción autorreportada. Entonces, podemos ser tan felices como decimos y reportar que nos va tan bien en todo, incluso en nuestro entorno urbano, cuando ves estos, y al mismo tiempo tú lo dices claramente, los datos de acoso a las mujeres
son muy amplios como para decir que somos rabiosamente felices por eso. Mira, esa es una de las preguntas que tiene problemas. Todas las preguntas son una medición, hay que cuestionar qué nos están diciendo, qué nos están reflejando y si lo que estamos preguntando es realmente, o la respuesta es realmente, estamos capturando lo que, digamos, lo que es nuestra variable de pregunta, nuestra hipótesis. Decir que somos felices en realidad está afectado por algo que se llama efecto de deseo social. ¿No? ¿Cómo estás hoy, Leonardo? No, pues yo muy bien, ¿no? Feliz porque ven a Bundis. Feliz, ¿no? Feliz porque estás en el noticiero, feliz porque te paraste temprano, feliz porque tienes invitados. Pero porque vengo yo. Porque vengo yo. Pero es una respuesta socialmente deseada. Esa pregunta tiene muchos problemas, y en particular en México. De hecho, somos algo que se llama un dato aberrante, un outlier, porque si tú ves la curva de ingreso contra felicidad, asumiendo que el ingreso te determina la felicidad en un eje, nosotros estamos en esta correlación, somos mucho más felices para nuestro PIB. Sí, claro. Y somos un dato fuera de rango. Sí. Regularmente ingreso está asociado con PIB. Deberíamos de preguntar, que eso sí es del Mexican uniqueness, ¿no? de lo que nos hace único, ¿por qué nosotros solemos reportar más felicidad de la que realmente parece que tenemos? Excepcionalismo mexicano, mi querido amigo. Un gustazo, Leonardo. Gracias.